Bien, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con el conjunto de los números reales. Entonces, pero con ese colorcito, no, porque es texto y debe parecer formal. A ver, el conjunto de los números reales. Pero antes de ingresar con los números reales, pues vamos a empezar a hablar de aquellos conjuntos con los que hemos estado trabajando en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿de acuerdo? Vamos a definirlos, darles algunas propiedades. Empezamos con el conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? El conjunto de los números naturales, que recordemos que un conjunto simplemente debe tener una serie de objetos dentro de él. En este caso, este es un conjunto especial que contiene aquellos números, ¿salen? Que utilizamos generalmente para contar. Y aquí hay una discusión fuerte sobre desde dónde deben de empezar los naturales. Si empezamos desde los axiomas de la lógica en general, inician desde el 1, pero si iniciamos desde la teoría de conjuntos, los naturales deben de incluir al 0. Yo me inclino por esa parte, entonces empezaremos con el 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Además de estos, en algún momento de nuestra vida hemos trabajado también con los enteros. Los enteros, que se denotan con esta letra Z, ¿sabes? Son aquellos que son como los naturales, pero incluyen a los naturales negativos, por llamarlos de alguna forma. Y podríamos decir aquí el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ¿sale? Y tenemos después a las fracciones, ¿de acuerdo? El conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales, ¿de acuerdo? Em, es un conjunto donde se presentan todas las fracciones, pero para escribir o indicar que vamos a tener a todas las fracciones, vamos a hacerlo de una forma particular, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es el conjunto de todas las divisiones A entre B, tal que A y B son números enteros, positivos o negativos, ¿de acuerdo? Y además, B es diferente de 0, ¿de acuerdo? Es decir, podemos colocar cualquier fracción aquí, un número entero en la parte de arriba, positivo o negativo, un número entero en la parte de abajo, positivo o negativo, y eso es una fracción. Y en particular, nosotros solicitamos que B sea diferente de 0. La división entre 0 no está permitida. Suceden cosas raras, ¿de acuerdo? Y las operaciones elementales aritméticas, ¿sale? Operaciones aritméticas. Aritméticas están definidas para estos conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Sale? La suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sale? Estas operaciones básicas están definidas para estos conjuntos con sus limitantes em, para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Em, con respecto a los enteros, ¿sale? Hablando de los enteros, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos dos números enteros, digamos que dados dos números enteros A y B, cualquiera, pero que son enteros, ¿sale? Con, con A diferente de 0, vamos a decir que decimos que A divide
a B, ¿de acuerdo? Si existe C también en los enteros, ¿de acuerdo? Tal que A por C es igual a B, ¿de acuerdo? Esto es una división entera, ¿sale? Por ejemplo, si les pregunto, ¿qué será? Es 5 divide a 15. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí, ya que 3, bueno, al revés, por como no tenemos la notación, deberíamos escribirlo así. 5 por 3 es igual a 15. Aquí en este caso el número entero que existe, el C es 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sin embargo, si les digo, ¿qué será? 2 divide a 7. Sí, pero nos deja con decimales. Entonces, desde este concepto, desde la división entera, la respuesta es no. ¿Sale? Ya que, ¿qué será? 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es igual a 8. Entonces necesitas un número intermedio. O la otra forma de decirlo es que 2 por 3 más 1 es igual a 7. Y no tienes forma de cubrir este 1 con una multiplicación por 2. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es que 7 no es divisible por 2 o entre 2, como quieran nombrarlo. ¿Por qué? Porque si hacemos la división exacta, ya no es un número entero. ¿Sale? 7 sobre 2 ya no es un número entero, es un número racional. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la división por la que estamos preguntando es la división entera. Entonces, aquí decimos que 2 no divide a 7. ¿De acuerdo? Entonces, si A divide a B, decimos que A es divisor de B, o también que B es divisible por A. Todo esto de manera entera, ¿de acuerdo? Que es en los únicos casos donde hablamos de divisibilidad. ¿Por qué? Porque los números racionales son divisibles unos entre otros y los números reales son divisibles unos entre otros. Entonces la posibilidad de hablar de divisiones enteras, es decir, utilizando la expresión de sus compañeros, sin decimales o sin residuo, pues tiene caso en los enteros, ¿de acuerdo? También aquí, pues ustedes ya lo saben, decimos dentro de los diferentes criterios, y este es uno de los más útiles, decimos que un número es par. ¿Cuándo decimos que un número es par?
Cuando es múltiplo. ¿De quién? Cuando es divisible entre sí mismo y entre otro más. No, ese es, O algo así. ese es primo. ¿Eso es primo? Ah, Que tiene mitad. Decimos que un número es par, sí, la última es, yo creo que la forma más tradicional de decirlo, ¿sale? Pero utilizando esta frase, diríamos que decimos que un número, vamos a ponerlo aquí, un número n es par si n es divisible ¿de sí mismo? por 2. ¿Sale? ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8 y 10 y así. Exacto. ¿Y cómo son esos números? ¿Los puede dividir de manera entera entre 2? Sí. Por eso son pares, ¿de acuerdo? De lo contrario, es decir, que n, si n no es divisible por 2, diremos que n es impar, ¿de acuerdo? Exacto, exacto. De hecho, tienes razón aquí. El 0 es divisible por 2, entonces el 0 es par. ¿Sale? Ok, quería extenderme un poquito más con esto, pero vale la pena para que esto vaya quedando claro, que hablemos un poquito más del concepto de divisibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con esto. Dados dos números enteros A y B, ¿sale? Existen P, no, P no, Q. Q y R, es que es más común tenerlo así en la anotación de los libros. Q y R enteros únicos, tales que, ¿sale? B es igual a A por R más, A por R, sí, claro, A por Q más R, ¿de acuerdo? Y 0, R, aquí el último A. Es decir, esto estamos expresando a B como el producto de A por un número entero Q más R. Esto es un residuo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digamos, tenemos, ¿qué será bueno? 27 sobre 4. ¿Cuánto es 27 sobre 4? Un número que multiplicado por 4 se hace cercano a 27, pero que no se pase. 3 punto y algo. ¿Cómo que 3? 3 por 4 es 12. 6 se acerca. 6 por 4, 24. Y sobran 3, ¿de acuerdo? Sí, vamos a hacer divisiones con residuo en esta ocasión. Porque estamos viviendo en el ámbito de los enteros. Entonces, aquí, en esta división, B es igual a 27. ¿Sale?
El que está dividiendo es A. Este es 4. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nuestro Q es 6. Y R, que es nuestro residuo, es igual a 3. ¿De acuerdo? Observen que lo que tenemos es la expresión B igual a A por Q más R, que es 27, es igual a 4 por 6 más 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman los elementos de una división? Nada más para darles nombres, ¿se acuerdan? Yo sé que es historia antigua esa, de esa historia de la primaria, pero ¿se acuerdan ¿Es cómo se divisor llaman? y, Ujú, ujú. divisor y dividendo? ¿Cuál es el divisor y cuál es el dividendo? El divisor es el número de afuera, bueno, y el dividendo es el número que está dentro del símbolo de división. Divisor y dividendo. ¿Y este 6 cómo se llama? Residuo. Cociente. 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 No, es con S o con C. Ese uso de SC es con C, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Y este es residuo. Residuo. Perfecto. Bueno, lo que acabamos de hacer aquí, ¿sale? Tiene un nombre dentro de matemáticas. De hecho, esta estructura tiene un nombre dentro de matemáticas que se le llama algoritmo de la división. ¿De acuerdo? Este algoritmo de la división es el que se utiliza, ¿sale? Para trabajar con las divisiones desde el punto de vista computacional. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un pequeño detalle y que tiene que ver con un concepto llamado sistemas de numeración. Resulta que la forma en la que nosotros describimos los números es una estructura posicional. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con que es una estructura posicional? Díganme un número entero de más de 2 cifras. 3 o 4 sería bueno. 228. 228. Bueno, cada uno de los elementos tiene una posición. ¿De acuerdo? Este 2 está en la posición de las centenas. ¿Sale? Este 2 está en la posición de las decenas. Y este último 8 está en la posición de las unidades. ¿Sale? Mm, Así, sí, profe, pero ahora enséñeme algo nuevo. Bueno, en realidad es que nuestro sistema de numeración es de esta forma. Si nosotros solamente utilizáramos los símbolos básicos para hablar de los números, en realidad este número se estructura como 2 por 100, ¿sale? Más 2 por 10, más 8 por 1, ¿de acuerdo? Bueno,
atendiendo a su posición. Este es 2 por 10 al cuadrado. ¿Sale? Más 2 por 10 a la 1. Más 8 por 10 a la 0. ¿Sale? Es decir, todos nuestros números, ¿sale? Están siendo multiplicados por un 2 elevado a su posición, perdón, por un 10 elevado a su posición menos 1. Este está en la tercera posición, entonces está el 10 al cuadrado. Este está en la segunda posición, entonces va 10 a la 1. Este está en la primera posición, entonces va con 10 a la 0. No importa el número que escriban, ¿de acuerdo? Siempre tendrá que ver con la posición en la que se encuentre. Es decir, en este sistema decimal que estamos utilizando, ¿sale? Si nosotros tenemos un número escrito de la forma AN por perdón, no es por AN menos 1, AN menos 2, y así seguimos escribiendo hasta A2, A1 y A0. Entonces la forma de escribir este número sería AN 10 a la N por 10 a la N más AN menos 1, 10 a la N menos 1, más AN menos 2, 10 a la N menos 2, más A2, 10 al cuadrado, más A1 por 10, más A0 por 1. ¿Y por qué 10? ¿Alguna vez han preguntado por qué 10? Cuando estudiábamos en la primaria, yo creo que principalmente en los primeros grados de primaria, te decían, cuentas del 1 hasta el 10 y luego formas grupos de 10 en 10 y tienes 10, 20, 30, 40, 50. Y luego grupos de 100 en 100 y tenías 100, 200, 300, 400. Y luego grupos de 1000 en 1000, 1000, 2000, 3000. Pero ¿por qué de 10 en 10? Digo, suena natural si, bueno, no para todas las personas, ¿de acuerdo? Pero pues, suena natural cuando ¿qué? ¿Por qué contamos de 10 en 10? ¿Alguna vez hicieron sumas en el kinder o en la primaria de cosas muy pequeñas? ¿Qué utilizaban para contar? Ah, tú no sabes descabellado porque tenemos 10 dedos. Ujú. Es más práctico contar de 10 en 10. Eso no es cierto. De hecho, es más práctico contar de 2 en 2. Así de, caray. En realidad es una de las primeras nociones por las cuales creemos que empezamos a contar de 10 en 10, porque es lo más sencillo, ¿no? Tenemos 10 dedos, la mayor parte de las personas, ¿sale? De la mayor parte de las personas tenemos 10 dedos y utilizamos los dedos para hacer sumas sencillas. Y entonces, como tenemos 10 dedos, pues para escribir los números, ¿cuántos guarismos o símbolos tenemos? 10. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cuál es el otro? El 10. No. El 0, el 0, el 0. El 0, el 0.
¿Sale? Este es nuestro conjunto de símbolos para escribir números. ¿Sale? Ahora bien, no todas las civilizaciones han utilizado este conjunto de números para escribir números. ¿Sale? Este conjunto de números es una derivación de los guarismos indoarábicos. ¿Sale? Pero en México teníamos que una civilización que contaba de cuántos en cuántos. ¿De cuántos en cuántos contaban los mayas? Ah, creo que esos sistemas de numeración no nos los vieron en secundaria. Los mayas contaban de 20 en 20. ¿Y los babilónicos? Ah, esos sistemas de numeración, Dios mío. Aparentemente contaban de 60 en 60. ¿Saben? Y esto es muy aparentemente. Eso sí no se los puedo asegurar. ¿Y las computadoras? Ese sí debe ser un poquito más próximo. 0, 0 y 1. Entonces cuentan de... Si nosotros contamos en 10 en 10 y tenemos 10 símbolos, si las computadoras nada más tienen 0 y 1, ¿cuántos símbolos son? 2. ¿Cuántos símbolos son? 2. Sí, eso de cuántos símbolos son 2, pues ya la regué, ¿verdad? Ok. Este es un sistema decimal, vigesimal, hexagesimal, sistema binario. De hecho, el número de símbolos para escribir se le llama base del sistema de numeración. Nosotros tenemos un sistema de numeración base 10 porque tenemos 10 símbolos. Este sería un base 20, base 60, base 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a detenernos hasta aquí y vamos a estudiar un poquito más cómo se escriben los números y vamos a hacer sobre todo intercambios de base. Me interesa mucho la base 2 porque ustedes van a estar próximos a trabajar con sistemas de numeración en este sentido. ¿Sale? De hecho, ya están inmersos, no se han dado cuenta, pero ya lo hacen. Y vamos a darle un poquito más de formalismo y hacer las conversiones. Pero por el momento, pues vamos a detenernos hasta aquí. ¿Sale?